Por su talento pudieron haber cambiado la historia del deporte mundial, pero algo se interpuso en el camino: política, decisiones personales, exilio, lesiones o falta de visibilidad internacional. Desde campeones olímpicos hasta genios que brillaron en las sombras, sus historias te van a dejar pensando. ¿Qué habría pasado si hubieran tenido libertad total para competir? Hola a todos. Estos son los 7 mejores atletas cubanos que casi cambiaron la historia. Teófilo Stevenson. Stevenson no era solo un fenómeno del ring, era el fenómeno. Ganó 3 oros olímpicos consecutivos en 1972, 1976 y en 1980, una hazaña que lo colocó en el Olimpo del boxeo amateur. Pero lo que realmente casi cambia la historia fue su decisión de no volverse profesional. En plena Guerra Fría, le ofrecieron hasta $5 millones, una cifra astronómica en los 70, para pelear contra Ali. Su respuesta: ¿qué vale el dinero comparado con el amor de 8 millones de cubanos? Si hubiera aceptado, podría haber sido el primer cubano campeón mundial profesional, y quizás el único boxeador en la historia en vencer a Ali en su máximo apogeo. Ahora, hablemos de billetes. Suponiendo que hubiera tenido una carrera profesional exitosa, hoy podría haber acumulado, fácilmente, entre 150 y 200 millones de dólares, gracias a bolsas de pelea, contratos de patrocinio, y tal vez una línea de perfumes llamada Gancho Cubano. Omar Linares. Apodado El Niño, con apenas 14 años ya deslumbraba en las series nacionales, y a los 17, era una estrella indiscutible. Durante más de 2 décadas brilló como tercera base, combinando potencia, precisión y elegancia, cualidades que lo habrían convertido en un ídolo absoluto en las grandes ligas. Considerado el mejor bateador cubano del siglo XX, promedió .368 de por vida, una de las cifras más altas en la historia del béisbol mundial. Además, fue campeón olímpico y mundial. En los años 90, los equipos de la MLB hicieron de todo, menos mandarle serenatas, ofertas millonarias, scouts siguiéndolo como moscas al flan, pero Linares, fiel a su camiseta, nunca se fue. Rechazó el profesionalismo, el lujo y la fama internacional para seguir jugando en Cuba. Si hubiese llegado a la MLB en esa década, habría sido una superestrella global, al nivel de Alex Rodríguez. Con su calidad de Salón de la Fama, podría haber acumulado entre 120 y 180 millones de dólares en contratos, patrocinadores, y tal vez un videojuego con su nombre. Iván Pedroso. Iván fue el rey del salto largo en los años 90 y principios de los 2000, una especie de Superman cubano, pero en licra y con menos presupuesto. Fue 9 veces campeón mundial y, por supuesto, campeón olímpico en Sydney 2000. En sus mejores años, dominó la disciplina como pocos. Nunca logró el récord mundial oficial, aunque llegó a saltar 8.71 metros, aunque un intento de 8.96 metros no fue homologado por una ráfaga de viento traicionera. Si le hubieran validado ese salto, habría roto el mítico récord de Mike Powell de 1991, y habría pasado a la historia como el mejor saltador de longitud de todos los tiempos. Además, con acceso a contratos profesionales, publicidad y visibilidad global, habría sido una figura mundial del atletismo al nivel de Carl Lewis o Usain Bolt. Si hubiese competido como profesional en mercados más lucrativos, su fortuna hoy podría rondar entre 20 y 40 millones de dólares. No es dinero estilo NBA, pero siendo realista, no está nada mal. Andrés Guibert. Andrés Guibert no solo fue alto, 2,08 metros, también fue el primer cubano en jugar en la NBA con los Timberwolves y Grizzlies, lo cual, para los años 90, era casi como ver un unicornio en una cancha de baloncesto. Jugaba de pívot, tenía manos suaves y buenos movimientos. En 1993, Guibert desertó durante una gira y poco después firmó con los Minnesota Timberwolves. Aunque su paso por la liga fue breve, jugó 2 temporadas, demostró que un cubano sí podía medirse con los gigantes del mundo.
Si las cosas hubieran sido distintas, más minutos, un equipo con paciencia y menos política de por medio, su carrera podría haber sido mucho más larga y ruidosa. Con su físico y talento, hoy podría haber sido un jugador de rol valioso, de esos que firman contratos de 30 a 50 millones de dólares a lo largo de su carrera. Guibert no cambió la historia del básquet cubano por completo, pero abrió una puerta que por años estuvo cerrada. Pedro Luis Lasso. Pedro Luis Lasso no lanzaba pelotas, lanzaba misiles. Con más de 1000 ponches y una recta que llegaba a las 98 millas por hora, fue uno de los pitchers más temidos del béisbol internacional. Alto e imponente, dominó durante años con el equipo Cuba, ganando medallas olímpicas, mundiales y panamericanos. Lasso era tan bueno que parecía hecho para la MLB. Tenía velocidad, control, carisma y ese aire de villano bueno que enamoraba a los fans. Equipos de grandes ligas llegaron a ponerle el ojo encima, pero eligió mantenerse fiel al sistema comunista y deportivo cubano. Si hubiera firmado con un equipo de la MLB en los 90 o 2000, habría sido una leyenda, posiblemente comparado con Pedro Martínez o Mariano Rivera, y su talento podría haberle valido contratos por 50 a 100 millones de dólares a lo largo de su carrera. Ana Fidelia Quirot. La tormenta del Caribe estuvo a punto de cambiar la historia del atletismo mundial, y lo hizo, aunque no como se esperaba. En 1993, cuando era la mejor del mundo en los 800 metros, sufrió un accidente doméstico. Una explosión con un hornillo de gas le dejó quemaduras en casi el 40% del cuerpo. Estaba embarazada y al borde de la muerte. Cualquiera se habría retirado. Pero ella volvió, y en menos de 2 años ya estaba otra vez ganando medallas mundiales. Si hubiese sido atleta profesional, con contratos millonarios, hoy tendría una fortuna. Con sus 2 títulos mundiales, medalla olímpica y dominando los 800 metros en los 90, seguramente habría ganado entre 15 y 20 millones de dólares en premios, patrocinios y derechos de imagen. Y además, pudo haber sido la mejor corredora de medio fondo de todos los tiempos. Félix Savón. El gigante de los pesos pesados fue el Mike Tyson del boxeo amateur. Ganó 3 oros olímpicos, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000, 6 títulos mundiales y dominó el ring. Pero nunca se convirtió en profesional, porque era cubano en tiempos en que firmar con Don King equivalía a traicionar a la patria y acabar exiliado. Lo que casi cambió la historia fue precisamente eso, su negativa de ir al profesionalismo. Grandes promotores lo querían a toda costa, incluso se hablaba de enfrentarlo a Tyson. Imagínate, Savón contra Tyson en los 90. Las Vegas habría explotado. Si hubiese boxeado como profesional, con su récord y físico, hoy tendría al menos 50 millones de dólares en el banco. Pero Savón se quedó en casa, fiel al sistema cubano. Eso sí, cambió la historia del boxeo amateur, y probablemente rompió más narices que muchos campeones profesionales. Sin cobrar, pero con estilo. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntanos si las circunstancias hubieran sido diferentes. ¿Cuál de estos atletas crees que habría marcado un antes y un después en el deporte mundial? ¿Y quién falta en esta lista? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir tu comentario. Nos encantaría saber qué opinas. Y recuerda, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!